estamos hablando la segunda parte acerca de la Reforma Protestante, un interesante tema. El viernes pasado ya comenzamos a hablar este tema y hoy día seguimos abordando otras temáticas. Hermano Oscar. Estoy en eso. Ya. Estoy abriendo la presentación. Ahí estamos. La Reforma Protestante, ¿qué es lo que produjo? Como ya lo dijimos al inicio, cambio a todo nivel. Si nos vamos a un pasaje bíblico, la Reforma Protestante trajo luz al mundo. Como dice el Isaías 9:2, dice, este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto fue lo grande que aconteció con la Reforma Protestante. Se trajo claridad y luz respecto a las escrituras bíblicas y se sacó de las tinieblas a toda la humanidad. Como les comentaba también, existen precursores de la Reforma o los pre-reformadores que partieron más o menos en el siglo XIV. Dos personajes importantes que aquí aparecen, que sería Jan Hus, que fue un hombre de origen checoslovaco y que fue un teólogo y filósofo y rector de una universidad importante de Carolina de Praga. Por lo tanto, eran personas realmente importantes en el ambiente filosófico y del conocimiento de la época, y teólogos. Y está el inglés John Wycliffe, también teólogo y filósofo, profesor de la Universidad de Oxford, y que tradujo la Biblia al inglés ya 2 siglos antes, todo lo cual genera gran molestia en la iglesia gobernante de ese momento. Después, en el siglo XV, hay dos nombres importantes, como es el caso de Erasmo de Rotterdam, que es un sacerdote agustino, teólogo y filósofo muy reconocido, muy respetado en su tiempo. Era de origen suizo y sus grandes comentarios y escritos hablaban sobre lo que la iglesia debía dirigir, el área espiritual, más que las otras esferas en las cuales estaba involucrada. Y aparece un nombre en Alemania que se llama Ulrico Zwinglio, que también cuestionaba el accionar de la iglesia en el ámbito político más que en el religioso que le correspondía como tarea primordial. Esos eran grandes pensadores de ese momento y de esos tiempos que aportaron a que esto fuera los inicios de la Reforma. Ya lo conversamos la semana pasada, es la gran batalla que dio Lutero contra la Iglesia Católica, pero esto no habría sido posible si Lutero no hubiese tenido el apoyo de una persona tan importante como fue uno de los reyes de Alemania. Y aquí aparecen los dos personajes importantes de la época, Martín Lutero y el Papa León X, reconociendo que los papas de esos años estaban también vinculados con las familias reales. Por lo tanto, había un vínculo familiar entre los reinos y el papado. También lo conversamos la semana pasada, ¿por qué ocurrió este proceso? Por factores de tipo político, religiosos, intelectuales, la política por los abusos que había de poder y los abusos en la cual una gran parte de la población estaba marginada y sufría los abusos de la clase dominante, en este caso de los reinados y del papado. En el área religiosa había una tiranía religiosa y había venta de cargos eclesiásticos, con lo cual se relacionaba con la gente que tenía poder y plata. Y en el área intelectual había un movimiento del humanismo que ponía en entredicho todo lo que hasta ese momento se consideraba como la verdad absoluta. Y decíamos que la reforma no había sido posible llevarla adelante de parte de Lutero, si no hubiese tenido alguien que lo protegiera, como fue Federico de Sajonia,
un príncipe de un estado de Alemania, el cual se opuso tenazmente a la venta de indulgencias. Fue protector de Lutero y fundó la Universidad de Wittenberg. Impidió el pago de las indulgencias y dentro del proceso de persecución contra Lutero, para protegerlo, él ideó un supuesto secuestro de Lutero y en ese proceso lo llevó a un castillo de Wartburg. Y este hombre fallece en el año 1525. Lutero fue este sacerdote agustino, investido como tal en el año 1507, tradujo la Biblia al alemán, las famosas 95 tesis que él escribió en la iglesia de Wittenberg, y fue protegido por este rey de Sajonia. Las grandes diferencias con la iglesia católica: la salvación por fe, el casarse los sacerdotes y es solo Cristo como mediador entre Dios y los hombres, mientras que la iglesia hablaba de la salvación por indulgencias, mantenía el celibato para los sacerdotes y otros caminos para llegar a Dios a través de la Virgen y los santos. Se resumen las famosas 5 solas, que son las bases del protestantismo, que es solo la base bíblica, solo fe en Dios, en Cristo, solo la gracia salvadora, solo Cristo es la verdad y solo a Dios sea la gloria. Lo conversamos también la semana pasada. Frente al proceso de reforma vino una respuesta de parte de la Iglesia Católica que se llamó la Contrarreforma, que fue la forma como ellos trataron de detener este proceso de reforma protestante. ¿Qué es lo que hicieron? Se generó un famoso concilio de Trento que se reunió entre los años 1517 y el 43, en el cual se prohíbe tajantemente cualquier lectura o escritos que no sean de origen católico. Se constituye un tribunal para juzgar y condenar a todos considerados los herejes, la famosa Inquisición. Se trabajó profundamente en la catequización de los pueblos conquistados. Se crea la Orden Compañía de Jesús, los jesuitas. Se consagra la autoridad del Papa. Se confirma el celibato para los sacerdotes. Y avanzado varios años después de lo que habían considerado algo importante para ellos, eliminaron las indulgencias. La Inquisición fue este tribunal que juzgaba a los herejes, que fundamentalmente era considerado herejes los que practicaban la magia, los protestantes o los que estaban en contra de las doctrinas católicas, y los homosexuales fundamentalmente. Se habla de 2 procesos de Inquisición. El primero, que fue la Inquisición papal o medieval, en el cual estaba todo regido por la autoridad del Papa para perseguir a la herejía, y la Inquisición moderna, en la cual esta autoridad se le delegaba a los reyes católicos. La más conocida fue la española, y esta fue abolida en España el año 1808 por Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue la Compañía de Jesús? Los jesuitas. Fue una de las formas de responder de la Iglesia Católica a la Reforma. Fueron hombres que generaron una gran lealtad hacia el Papa y una defensa a la doctrina católica. Esta fundación religiosa fue fundada en el año 1534 por un español llamado Ignacio de Loyola. Es la más numerosa hasta hoy día dentro de las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica, y donde ellos generan un vínculo de amor y servicio al Papa, una lealtad absoluta. Están dispuestos a servir donde sean requeridos, por lo tanto están dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo. Ellos hacen 3 votos importantes: obediencia, pobreza y castidad, de por vida. El Papa Julio III en el año 1550 los define como militares para Dios, bajo la bandera de la cruz
y servir solo al Señor y a su iglesia. Vale decir, eran hombres destinados a luchar fervientemente por la fe católica. Y hay que destacar que ellos pues, eran hombres muy intelectuales, son muy intelectuales y han desarrollado las escuelas y las universidades. Y existe algún lado que se ha denominado el lado oscuro de los jesuitas. Desarrollaron prácticas heréticas como la magia blanca y solo para intelectuales. Desarrollaron la astrología, la quiromancia, la cabalística y las lecturas crípticas. Ese sería el resumen inicial de los temas de hoy, mi pastor Manuel. Bien, hermano Oscar, muy clara ahí la intervención a través de estas gráficas acerca, ¿cierto?, de los inicios de la Reforma y ya también cómo se originó la Contrarreforma. También tocó algo de lo que voy a tocar yo de la Inquisición. Bueno, hermano Oscar, si me da a mí el pase. Le di como hospedador, pastor. Ya, está habilitado como tal. ya, muy bien. Bueno, ahora yo igual voy a presentar un poquito el resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de el segundo destacado reformador, Juan Calvino, ¿cierto? Ahí tenemos esta gráfica. Vamos a ponerla. Juan Calvino, ¿cierto? 1509 a 1564. Hablamos de la vida y la obra de Juan Calvino. Sabemos que el primer referente de la Reforma fue Martín Lutero, y Juan Calvino, habíamos dicho de que él había comenzado a leer los escritos de Lutero, y debido a los escritos de Lutero y a la lectura de la Biblia, él, ¿cierto?, deja su fe católica para seguir la nueva fe protestante. Entonces vemos ahí a Juan Calvino, quien era un intelectual francés, burgués, había nacido en 1509 en Francia. Vimos su vida y su obra. Ahí tenemos un resumen de Juan Calvino. Fue llamado también uno de los padres de la Reforma protestante del siglo XVI, Europa, juntamente con Martín Lutero. También tenemos que destacar que hubieron muchos reformadores de ese entonces, pero podríamos decir los más destacados fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Ahí está una breve biografía de él, cuando nació ahí en Francia, clase burgués. No se ve la pantalla, pastor. Ah, no se ve. Tiene que ir a compartir pantalla y después abrir la presentación. Ya. Ya. Vamos entonces. Sí. Ya. Compartir pantalla. Entonces aquí. Ah, no sé qué me pasó. Ya. Ahí está, hermano Oscar. ¿Se ve ahí? No le escucho, hermano Oscar. ¿Se ve ahí? Ya. Ya, vamos a esperar. Ahí estamos hablando un poquito acerca de Juan Calvino, un resumen de su vida y de su obra.
Ahí le di pantalla completa. Ya. Ahí está el resumen de uno de los padres de la Reforma del siglo XVI, Europa. Dijimos que Juan Calvino fue un estudiante brillante, intelectual, doctor en leyes, se tituló en 1532. Juan Calvino tenía una gran capacidad intelectual. Fue llamado por la Iglesia Católica de ese entonces el hereje fugitivo. Así fue llamado por la Inquisición al dejar el catolicismo en el 1538. Destacadas son sus doctrinas calvinistas. Algunas obras de Juan Calvino: enseñó teología, influenció en la política, creó una academia de ciencias y letras, fue un cuidadoso intérprete de la Biblia y murió en el exilio en el 1564, perseguido por la Inquisición. Bien, ahí tenemos el resumen de Juan Calvino y ahora me toca hacer la presentación acerca de la Inquisición. Tenemos ahí una fecha aproximada. Las fechas a veces entre historiadores pueden haber alguna discrepancia, pero la Inquisición se desarrolló entre el 1181 al 1833. Bien, como lo dice ahí en esa gráfica que estoy presentando, ¿qué es lo que fue la Inquisición o qué es lo que era la Inquisición? Bien, también se le llamó la Santa Inquisición por la Iglesia Católica Romana. Ellos también le dieron ese concepto que fue una Santa Inquisición. Bueno, hacía referencia a varias instituciones dedicadas a la persecución de los herejes, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y esta derivan todas las demás. Los orígenes y comienzos de cuando surgió esta Inquisición de la Iglesia Católica Romana, la pena habitual era la excomunión. La excomunión de los culpables, los echaban de la iglesia. Esa podría decir que es una de las principales persecuciones. Los herejes, los supuestos herejes, eran catalogados por los emperadores romanos como enemigos del Estado. Así eran catalogados los herejes. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales. Hasta los animales los culpaban, acusados de brujería, de homosexualismo, como dijo mi hermano Oscar, acusados por blasfemar o por practicar bestialismo, herejías para aquellos que eran catalogados como herejes, aquellos cristianos que negaban algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia Católica, y también por acusaciones de judaizar en secreto. Entonces, ahí tenemos esta gráfica que nos habla de cómo se instituyó la Inquisición. Era un enjuiciamiento, era un tribunal compuesto por clérigos, también por reyes, ¿cierto? Y como lo dice ahí,
para luchar contra el libre pensamiento y los movimientos populares antifeudales. Era un tribunal eclesiástico impuesto por la Iglesia Católica, creado para inquirir y castigar los delitos contra la fe católica de ese entonces. Veamos ahora la extensión de la Inquisición. Ahí hay un mapa que nos está graficando en los países donde se extendió la Inquisición, ¿cierto? Donde más tuvo fuerza fue en Europa. Ahí abarcó países como Italia, ¿cierto? Donde está Roma, la sede del Papa, del Vaticano. España, Portugal, fueron países los cuales alcanzó la Inquisición, y también algunos países del norte de Europa. Se extendió también hacia América, y ahí vemos en el mapa esas manchas coloreadas, donde también tuvo sus alcances la Inquisición. Vemos ahí como abarcó Europa, parte de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. También alcanzó un poco la Inquisición acá en Chile, un poco. Bien, las características de la Inquisición, sobre todo la española, dependían de la corona y no del papado. En España dependía de la corona, de los reyes de España. Bien, ¿qué buscaban, cierto, ellos? Una unidad religiosa, que todo el territorio de España fuese cristiano católico. También buscaban la emancipación, la reconquista, que al llevar al tribunal al acusado se le requisaban los bienes y pasaban a la corona, y eran destinados para lo que ellos llamaban algo importante, esos bienes que pasaban a la corona, que eran requisados por los culpables. Bien, esta Inquisición también empieza a tener una declinación. También en el 1482 y 1492 de España hubo muchas expulsiones de judíos del territorio español, los echaron. Luego empezó a declinar la Inquisición, va perdiendo fuerza y papel, y se centra en empezar a vigilar a los protestantes que acababa de surgir en Europa. También la Inquisición cumple un rol de censura. Aquellos que no están de acuerdo con sus ideas, ellos censuraban libros que vienen del exterior. Muchos monarcas empiezan a poner muchas trabas a los inquisitores y disminuyen, hasta que en el 1833 desaparece y se da por terminada la Santa Inquisición ahí en España. Esa era algo relativo a la Inquisición o a la Santa Inquisición. En realidad es ser un tribunal, ya lo dijimos, compuesto por clérigos, compuesto también por reyes de ese entonces y el mismo Papa. Entonces, ahí tenemos los inicios de la Inquisición. Luego vamos a tratar las cifras de los muertos por la Inquisición. Vamos a hablar también en la segunda parte de los métodos de tortura y algunos temas más. Hermano Oscar, le doy el pase para que usted continúe con su exposición. Bueno,
En cuanto a los temas importantes del día de hoy, debemos considerar de que en gran parte la contrarreforma fue una persecución, más que nada, hacia los que no profesaban la fe católica y se ponían en contra de sus dogmas y sus bases no bíblicas. Ahora, cuando hablan de la Santa Inquisición, mi pregunta es, ¿qué de santo tenía eso? Si era completamente algo irracional, Así es. teniendo fundamentos para decir que estaban errados, y aún así perseguían a quienes pensaban diferente. Pero hubo personas que dieron la batalla, dieron su vida, y gracias a ellos, gracias a esos mártires, hemos podido conocer la verdad. Se pudo traducir la Biblia a distintos idiomas, no solamente en latín, y llegó a todas las personas en el mundo. Ha traído la luz al mundo, ha traído la claridad, pero eso costó precio de sangre. Como hay una palabra que sale acá en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hubo muchos mártires que fueron llamados con un propósito. Y ese propósito fue glorioso, maravilloso, porque gracias a ellos vino la luz al mundo. Ha traído progreso a la humanidad. El periodo del papado, gobernando el mundo civilizado de esos tiempos, trajo casi 1000 años de oscuridad, casi 1500 años de oscuridad al mundo. La Reforma Protestante lleva 500 años y ha traído avances tremendos, nunca vistos, porque ha permitido que se abra el pensamiento a las personas, se permita disentir, pensar diferente, contrarrestar ideas con fundamentos, y en base a eso se juzguen las cosas. La Inquisición tiene una historia terrible y lamentable para la humanidad. Y hay de aquellos que fueron artífices de ese tipo de tribunales que no tenían nada de justicia, sino que eran tribunales de injusticia. Terrible situación vivida por nuestros hermanos, primeros hermanos en la fe. Así es. Hasta ahí dejo mi segunda parte, Pastor Manuel. Bien, hermano Oscar, muy clara ahí su intervención. Fue terrible la Inquisición en ese tiempo para los primeros protestantes, y no solo para los protestantes. Vamos a ver, voy a compartir pantalla para hacer esta otra presentación. A ver. ¿Se ve ahí, hermano Oscar? No. No. Ahora sí. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Ya, ¿cierto? Habíamos quedado en la extensión de la Inquisición. Esos fueron los países que abarcó la Inquisición, donde se concentró ahí en Europa y también algunos países europeos del norte, lo habíamos dicho, y también se extendió hacia América, hacia nuestras latitudes. Bien, quiero pasar a esta otra gráfica, donde aquí vamos a ver que, lo voy a repetir para que les quede claro a nuestros amigos de Facebook, que están viendo en vivo e indirecto este espacio Conversemos de, donde estamos hablando de la Reforma Protestante, y hoy día estamos hablando también acerca de la Contrarreforma,
que presentó mi hermano Oscar. Habló de la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿cierto? Y yo estoy hablando de la Inquisición, también ahí compartiendo con mi hermano Oscar aspectos, característica y origen de la Inquisición. Habíamos dicho que era un tribunal formado de cardenales católicos, prelados, papas, algunos reyes, quienes comenzaron a perseguir a numerosos sospechosos que atacaban las doctrinas y dogmas de la Iglesia Imperial Católica Romana. Entre ellos estaban, como dice aquí en la gráfica, miembros de la jerarquía eclesiástica, ex monjes católicos que dejaban, ¿cierto?, su fe católica y se convertían a la nueva fe protestante evangélica. Ex monjes como Martín Lutero, quien era un sacerdote agustino, ¿cierto?, quien fue el padre de la Reforma. Juan Calvino, quien era un católico acérrimo, heredó la fe católica de sus padres, y muchos ex católicos que se convirtieron a la fe protestante evangélica. También hubieron no solo gente del protestantismo que fue perseguida por la Inquisición, por este tribunal llamado la Santa Inquisición, mal llamada la Santa Inquisición. Es como que le estaban haciendo un favor a Dios, ellos en su ignorancia, en su oscurantismo, en su celo religioso, empezaron a perseguir a los protestantes, y no solo a los protestantes, sino a todos aquellos que pensaban diferente acerca de los dogmas y acerca de las cosas doctrinales que proponía la Iglesia Católica. Fueron perseguidos también filósofos, libres pensadores, científicos, científicos que de alguna manera la Iglesia Católica encontraba que sus investigaciones estaban de alguna manera atacando sus dogmas o su fe, como el científico, astrónomo y matemático Galileo Galilei, del 1564 al 1642, que estaba siendo acusado por la Iglesia Católica por una, según para ellos, una herejía, cuando él propuso la teoría heliocéntrica, donde situaba al Sol como el centro de todo. La Iglesia Católica decía lo contrario, que la Tierra era el centro de todo, que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Esa era la propuesta de la doctrina de la Iglesia Católica, que la Tierra era el centro del universo. El científico Galileo Galilei, astrónomo y matemático, él dijo no. Él formuló la teoría heliocéntrica, que todo gira alrededor del Sol. Y esto no le gustó entonces a la Iglesia y fue llamado a este tribunal de la Inquisición Galileo Galilei, ¿cierto?, exponiéndolo a la vergüenza pública, y para que él diera cuenta de su teoría y también para que se retractara de esta propuesta, de esta teoría de que todo gira alrededor del Sol. Y como lo vemos hoy, ¿cierto?, por datos científicos, por lo menos sabemos de que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Bien, ante este tribunal de la Inquisición, Galileo Galilei, frente a las presiones de ir a la muerte, ¿cierto? Ahí podemos ver, a ver si les puedo...
así eran tratados en el tribunal de la Inquisición, como sale esta imagen ahí. Algunos eran desnudados en paños menores, eran avergonzados públicamente. Y aquí tenemos una imagen donde se grafica un poco Galileo Galilei cuando tuvo que comparecer al tribunal de la Inquisición, y donde él también se le obligó, bajo las amenazas de morir en la hoguera, a la tortura, a negarse a lo que él como científico creía, que todo giraba alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Bueno, Galileo Galilei tuvo que retractarse, pero la historia dice que él en silencio, cuando se retractó, dijo: pero igual la Tierra gira. Gloria al Señor. Se retractó, dijo: bien, y en silencio se le escuchó por algunos decir: pero igual la Tierra gira. Él sin duda tenía una convicción en su corazón. Bueno, fueron perseguidos, como le dije ya, filósofos, científicos, escritores. La Iglesia Católica de ese entonces no soportó que novelistas de la época escribieran libros que de alguna manera atacaban sus mentiras, sus bulas, sus ideas mal interpretadas de la Biblia. Y esta Inquisición empezó a censurar libros que venían, ¿cierto?, de los reformadores, de los filósofos de ese entonces. También hubo una persecución en la Inquisición hacia los judíos en general. Se le llamó también en España la amenaza judía, en la Inquisición española, donde se empezó a perseguir a judíos acaudalados, quienes eran prestamistas, arrendatarios, y a muchos judíos que eran practicantes del judaísmo también se les trató de herejes, se les expulsó de España, y muchos de estos judíos tuvieron que renegar su fe judía y hacerse, entre comillas, cristianos católicos, pero ellos ocultamente igual seguían su fe judía. Y lógicamente fueron perseguidos los reformadores protestantes. Es interesante hasta este momento donde estoy compartiendo esto, igual plasmar este texto que está en la Biblia, que ojalá nuestros jóvenes amigos de Facebook Live y quienes nos ven, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 8, hay un texto que yo he buscado y que de alguna manera identifica la lucha que dieron los reformadores protestantes, la lucha que también dieron libres pensadores, filósofos, científicos, escritores, los judíos en general, pero los protestantes radicales como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos reformadores, este texto bíblico de alguna manera a ellos los identifica en su fe verdadera en Cristo Jesús, su fe en la Biblia, su fe en Dios, la máxima autoridad que es Dios, la máxima autoridad que es la Biblia. Ahí en 2 de Corintios capítulo 13, verso 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Yo creo que este era el grito de los protestantes evangélicos del tiempo de la Reforma, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y en este tiempo, en nuestro tiempo del año 2020 y siglo XXI, también tiene que ser este el grito protestante nuestro, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Gloria al Señor. Bien, quisiera ahora compartirles los métodos de tortura que fueron horribles, que le propinaron a los protestantes de ese entonces y a mucha gente que dejó el catolicismo por la fe protestante
y a muchos de los que no compartían las ideas católicas, y también muchas mujeres que fueron acusadas de brujería, hombres también protestantes que fueron acusados de hechiceros y los mandaron a la hoguera. Ahí vemos, esto fue terrible, como decía mi hermano Oscar, fue doloroso. La Iglesia Católica lleva una culpabilidad grande por las miles de muertes en ese tiempo de la Inquisición. Se mataron a muchas mujeres acusándolas de brujería. Ahí vemos esa imagen donde aparecen unas mujeres atadas a un mástil, quemándose bajo la hoguera. Ahí vemos algunos tipos de tortura. Aquí en esta gráfica nos dice que los acusados, por eso algunos a veces se retractaban, y por eso Galileo Galilei se retractó, porque se exponía a esta tortura y a esta muerte. Los acusados eran interrogados por medio de torturas por este tribunal de la Santa Inquisición. Eran castigados, se les confiscaban sus bienes, se les requisaban, se les quitaban sus propiedades, sus bienes, y pasaban a la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? Ahí vemos cómo eran torturados en cepos, los levantaban con cuerdas amarrados, los desnudaban, los avergonzaban, los humillaban públicamente. Ahí vemos a clérigos, a los verdugos, a reyes, a papas que participaron de la Inquisición. La ejecución también era por suplicios, humillación pública y muerte en la hoguera. Ahí están los métodos de tortura que usó la Inquisición, la Santa Inquisición. Vemos cómo lo torturaban ahí a muchos cristianos reformadores. Vemos al verdugo. En estas torturas participaban el inquisidor, quien era el representante del tribunal, un médico, el secretario y el verdugo. Ellos participaban ahí en la tortura, y se usaban métodos de tortura como la garrucha, donde dice que se alisaba a la víctima al techo con los brazos atados por detrás de la espalda. Ahí lo vemos. Esa era la galucha. Ahí donde estoy moviendo el puntero del mouse. También estaba el método de tortura llamado el potro, donde se ataba al reo a un bastidor. Ahí lo tenemos. Ahí con la flechita del mouse. Se le ataba al reo para que negase su fe o se retractara de su pensamiento, que él no concordaba con los dogmas de la Iglesia Católica. Para que renunciara a su fe a través de la tortura, se le ponían un potro atado al reo a un bastidor, y el verdugo apretaba hasta atravesar la carne. Y el otro método de tortura, ahí lo tenemos, la hoguera, donde los ponían ahí en una escalera amarrados y los impulsaban hacia la hoguera y morían. Algunos morían quemados en un mástil. Podemos ver, había otro método de tortura también, que era el tormento del agua, donde al reo se le introducía un paño por la boca hasta la garganta y se le vertían jarras de aguas de aproximadamente 1 litro, y así se le torturaba para que negara su fe. Algunos no se retractaban y morían bajo la tortura, bajo el martirio, como muchos creyentes, hijos de Dios. Por eso es importante saber y conocer la Reforma Protestante, porque, como lo hemos dicho en el programa pasado,
esta fue una de las épocas más oscuras de la humanidad. ¿No es cierto, hermano Oscar? Fue una época tan terrible, oscura, que solo trajo retroceso. Y la reforma trajo avance en lo político, en lo económico, en lo social. Hermano Oscar, le doy el pase para que usted tenga la oportunidad también. Yo ahora saco esto. Su presentación. Gracias, pastor. Terribles situaciones que vivieron nuestros hermanos. Y aquí queda de manifiesto que había una lucha por no perder el poder, no perder la autoridad que había sobre el mundo, sobre todas las esferas de los gobiernos, desde la parte económica, porque también eran dueños de grandes territorios, la Iglesia Católica, eran dueños también y estaban coluidos con los reyes, con los señores feudales, y la gran parte de la población eran esclavos del sistema, viviendo en condiciones terribles. Y esa situación fue generando una especie de olla de presión que está a punto de explotar, y por eso la reforma avanzó hacia adelante. Pero pasaron muchos años para que esto realmente fuera una realidad. Prácticamente cerca de 200 años de lucha y persecución que hubo férrea contra los nuevos creyentes. Pero hoy día estamos viendo que todavía hay un poder importante en la Iglesia Católica a nivel de todas las esferas. Se ha debilitado, por supuesto, porque ha existido situaciones aberrantes que felizmente han permitido demostrar que también hay situaciones que no son buenas, que todavía persisten de injusticias, y que en verdad la verdad bíblica no se da ni se practica como está escrito. Y nosotros hoy día, como iglesia protestante, somos el baluarte de la fe, somos el baluarte de las escrituras bíblicas, y eso al enemigo no le gusta, porque detrás de todas esas torturas horribles vemos la mano del maligno, la mano de Satanás mismo, tomando el dominio de estas personas que están en oscuridad, que están en tinieblas. Pero qué terrible condición será una vez de partir de esta vida con esas situaciones injustas que cometieron, lo cual sabemos que Dios juzgará las cosas buenas y malas que el hombre haya hecho en esta tierra. Pero hoy día Dios nos llama a buscarle a Él por sobre todas las cosas. Miradme a mí por sobre todos los términos de la tierra, dice el Señor, y seréis salvos. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Podremos sufrir en esta tierra, pero Dios nos tiene preparado un lugar mucho mejor en su reino eterno, donde no entrará la injusticia, donde no entrará la maldad. Ese es el reino que espera a los cristianos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Amada hermano, hermana, amigo, busca a Cristo mientras pueda ser hallado, porque la luz del Evangelio el día de mañana se va a terminar. Vendrán en los tiempos finales tiempos también de persecución. Según la Biblia, se levantará nuevamente un reino terrenal terrible que hará persecución contra todos los que hablen de la verdad. Pero antes que ocurra eso, dice la palabra del Señor, que Jesucristo vendrá antes a buscar a los suyos. Y nosotros queremos ser parte de esa iglesia gloriosa y victoriosa en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amado Pastor Manuel. Amén. Bueno, yo creo que ya cuando vamos redondeando esta segunda parte de la Reforma Protestante, donde hemos visto la Contrarreforma, hemos visto el Tribunal de la Santa Inquisición,
cómo muchos de nuestros hermanos protestantes murieron bajo la tortura, no negando la Biblia, no negando el nombre de Jesucristo y su fe salvadora. Murieron ellos, sus familias. Ahí murieron en la garrucha, en el potro, en tormentos por agua, murieron quemados en la hoguera. Pero quisiera compartirle este texto también junto a mi hermano Oscar, que está ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20, donde dice, y el 21, Isaías capítulo 5, verso 20 al 21 dice: hay de los que al mal llaman bien y al bien mal. En ese tiempo, la Santa Inquisición se le llamaba el bien. O ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, o que eran ellos los justicieros de Dios. Y la Biblia dice: hay de los que al mal llaman bien. La Inquisición fue un mal que le hizo un mal tremendo a la humanidad y a todos aquellos que pensaban diferente a los dogmas y a las mentiras de la Iglesia Católica de ese entonces y de hoy día también, que hacen de la luz tinieblas. Ellos hacían en ese tiempo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, o sea, de sus equivocaciones doctrinales hacían como que ellos eran los portadores de la verdadera luz o de la palabra de Dios, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos o en su propia opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bien, yo creo que redondeando ya podemos tener estas últimas palabras. Encontré, mi hermano Oscar y hermanos de Facebook Live, un interesante artículo que queda como tarea para la casa leer un libro por un intelectual chileno, Alex Kaiser Barenboim, tiene un nombre medio raro. Él escribió un libro que se llama La Neo-Inquisición o la Nueva Inquisición del siglo XXI. Sería interesante leerlo. Solamente leí un comentario de la publicación de este libro que habla algo muy interesante, donde él aquí en este libro dice que hoy hay una neo-inquisición, donde hay una censura, donde hay una persecución, donde hay una decadencia intelectual o cultural en este siglo XXI, dice el autor. Él dice: hoy ya no se queman a las brujas en la hoguera, ni se somete a nadie a un proceso inquisitorial. Es verdad, nosotros como cristianos evangélicos, como defensores de nuestra fe en la Biblia, como creyentes y seguidores de Jesucristo, hoy día no se nos trata de brujos, aunque por ahí algunos nos pueden decir, esa señora es bruja porque me dijo algo y se cumplió, o ese caballero parece que es brujo, sabe mi futuro. A menos eso apelativo. Pero hoy día no se queman las brujas en la hoguera, no se somete a nadie en un proceso de la Inquisición. Y él dice aquí: pero no cabe duda que algo nuevo de esta neo-inquisición, cuyo origen se encuentra, él dice y afirma en su libro, en un comentario del libro, se encuentra esta vez en la izquierda intelectual, afecta de lleno al occidente y causa un daño considerable. La destrucción de la reputación personal,
Hoy día cuando tú no piensas igual que otro, va a ser atacada tu reputación. Vas a ser censurado. La sanción penal de aquellas personas o instituciones que no se adhieren a cierta ideología identitaria. Ahora hay muchos grupos que están metiendo ciertas ideologías en este tiempo que van en contra de los valores cristianos, hermano Oscar, en contra de los valores cristianos evangélicos y los valores universales cristianos. Ellos están metiendo sus ideologías y ellos ahora están haciendo una neo-inquisición que aquellos que no piensan igual que ellos los censuran, le están atacando su reputación. Como en el día de ayer, Canal 13 en su programa Bienvenido empezó a atacar al pastor Fernando Chaparro, atacándolo de que él era poseedor de como 2.700 millones en propiedades, tratando de enlodar su imagen, enlodar su reputación, tratando de repudiarlo personalmente. Ese es hoy día la neo-inquisición del cual habla este escritor chileno, que sería interesante leer este libro, hermano Oscar. Bueno, el pastor Chaparro, junto a su iglesia Cristo su única esperanza, hizo un comunicado rechazando todas esas acusaciones donde lo deshonran, lo deshonestan, lo atacan. Él hizo una declaración pública, está ahí, la pueden leer, véanla en las redes sociales o en los informativos. ¿Y usted cree que eso salió en primera plana? No, apenas salió en un canto por ahí en algo, en las redes sociales o en un diario chiquitito, pero Canal 13 lo presentó con letras gigantes. Y esto hay que denunciarlo. Nosotros que somos el pueblo de Dios, que por nuestras venas corre la misma sangre de nuestros hermanos, la sangre gloriosa de Jesucristo, tenemos que defender a nuestros hermanos, a nuestros líderes. Hoy no puedes defender tus ideas en un debate franco, democrático y libre. No. Hermano Oscar, si usted va a televisión y empieza a defender sus ideas francamente, democráticamente y libremente, ¿qué es lo que va a recibir? Te van a tratar como un atrasado, un troglodita, un fanático, un puritano y un medieval, así te van a decir. Si tú vas a hablar en la televisión, en los canales de televisión, y te llaman para exponer tus ideas, para exponer tu creencia, tus valores, te van a tratar de puritano, atrasado, fanático. Hermanos, que generalmente a los canales de televisión nunca invitan a un pastor intelectual, ¿eh? Nunca invitan a un pastor que sabe bien su norte y que sabe la Biblia. Siempre invitan a esos pastores de medio pelo, de poblaciones así, de iglesias mal formadas, y lo invitan a los canales y lo hacen papilla. Y echan a todos los evangélicos al saco, y esto hay que denunciarlo. Por eso estamos a través de Facebook Live denunciando a los canales de televisión para enrostrarles y decirles: ustedes hoy día están haciendo una neo-inquisición. Ustedes hoy día están persiguiendo a los pastores, están persiguiendo a la iglesia evangélica a través de sus diferentes medios y también a través de las redes sociales. Hoy día, hermano Oscar, se está destruyendo la reputación de pastores realmente respetables. Yo sé que hay algunos por ahí que son pocos, de que no dan buen testimonio, pero hay pastores respetables, hombres de Dios, que no se la ganaron fácil, con una trayectoria de 30, 40, 50 años, y hoy día vemos cómo esta neo-inquisición que se ha levantado en los canales de televisión y a través de las redes sociales. Si hoy día se levanta un pastor, o usted, hermano Oscar, estoy seguro que lo van a ir a funar.
Estoy seguro que si a mí me invitan a hablar estas cosas a un canal de televisión, me van a funar. Me van a funar en las redes sociales. Me van a hacer papilla. Pero no importa, esa es la neo-inquisición. No me van a mandar a la hoguera. No me van a mandar al potro ni a la garrucha. Ni me van a torturar metiéndome un paño de agua hasta que niegue mi fe. No, va a ser una tortura psicológica. Porque hoy día la tortura es psicológica, hermano Oscar. La tortura va a la mente. Satanás provoca en el cristiano, en el Hijo de Dios, en hombres de Dios y mujeres de Dios, una tortura psicológica. Ahí pone un cepo, un potro, ahí pone una hoguera para que usted renuncie a su fe y diga, no, no sigas predicando, no. ¿Para qué hace estos programas? ¿Para qué hace estos espacios? No sirve de nada. Pero como el diablo es padre de mentira y mentiroso por naturaleza, nosotros no le vamos a darle en el gusto, ¿cierto, hermano Oscar? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y hay, dice la Biblia, de aquellos que le llaman a las tinieblas luz y a lo amargo le llaman dulce. No es así, así lo dice el profeta Isaías. Hay de aquellos que al mal llaman bien y al bien mal, que hacen la luz tiniebla y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y qué más? Hermano Oscar, le doy el pase inmediatamente, que ya me estoy empezando a emocionar. Hay, Isaías capítulo 10, verso 1, hay de los que dictan leyes injustas y decretan vejaciones para privar de justicia a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermano Oscar, le doy el pase en estas últimas conclusiones. Bueno, ya cerrando la noche, pastor, solamente decirte que el enemigo de nuestras almas es el mismo por todos los siglos. Y por supuesto usar las mismas estrategias. La mentira, adornada con cierto carisma de verdad. Usted hacía mención de un programa de la televisión, de Canal 13. Sí, bienvenidos. Y ellos están buscando la forma de aumentar su rating, porque están muy bajo en el rating. No tienen rating, no tienen de qué hablar, no tienen contenido. Entonces buscan alguna cosa que llame la atención, denigrando a otra persona para de alguna forma tener rating. Qué lamentable llegar a eso, la bajeza. Una bajeza tremenda. Exactamente, porque no tienen... Atacar a hombres honrados, a siervos de Dios. Exactamente. Pero bueno, esas son las estrategias del maligno. Basta escuchar las propagandas que hace el Canal 13 para decir cuál es la línea que tienen ellos hoy día. La línea editorial que tienen, que es lamentable. Lejos de los principios cristianos. Pero nosotros estamos para decir, somos la verdad, somos la luz en medio de las tinieblas. La luz, por pequeña que sea, va a resplandecer. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, pastor. Hace rato sacaron el angelito de Canal 13. Ya no es su símbolo el angelito. Ya lo dicen, ahora no somos del angelito. Ya no son el angelito, ahora son el personaje de los cuernos de estridente. Parece. Al parecer. Bien, de una u otra manera estamos siendo perseguidos por esta neo-inquisición. Hermanos queridos, cuando este 25 de octubre tenemos que ir a las urnas, a este plebiscito histórico, nuestro tema es votar informado, a conciencia, de acuerdo a nuestros valores cristianos. Nosotros tenemos la libertad de conciencia, de elegir, de escoger, pero siempre tenemos que votar de acuerdo a nuestros valores cristianos. Y cuando nuestros valores cristianos están siendo amenazados por esta neo-inquisición, entonces usted tiene que evaluar, tiene que pensar y tiene que
hacer su sufragio de acuerdo a su conciencia, lo que le dicte su conciencia ante la palabra del Señor, ante la luz de la palabra, ante la luz del Espíritu Santo. Bien, hermano Oscar, estamos terminando. Todavía hay violencia, todavía por ahí hay desorden público, todavía hay esta violencia, este resurgimiento de toda esta anarquía. Hoy día están siendo amenazadas no solo iglesias católicas para ser quemadas, hermano Oscar. Hoy día mi hija me decía que por ahí salió una publicación donde algunos anarquistas quieren quemar algunas sinagogas judías acá en Chile y quieren quemar también algunas iglesias evangélicas. Quémenlas, pero nunca van a poder quemar nuestra fe. Nunca van a poder quemar nuestra fe en Cristo Jesús y en la Biblia. En la neoinquisición hoy día que se levanta a través de la anarquía, a través de la violencia, a través de las ideologías izquierdistas. Bien, hermano Oscar, lo invito para que nos guíe en una oración. Estamos terminando. Ok, Padre eterno, Rey de gloria, Jehová Dios de los ejércitos, te damos gracias y vamos a tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para agradecerte este programa que nos has permitido compartir, pedirte por la paz en nuestra nación, que sujetes todo poder de las tinieblas que quiera venir en contra de tu pueblo, contra nuestra nación. Bendice a sus gobernantes, bendice a cada uno de los que tienen que velar por la justicia, los que tienen que velar por el bien público y los bienes de la ciudad. Protege la ciudad, Padre eterno, que tu palabra dice que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Pedimos tu bendición a través de toda esta nación. Sujeta a esos poderes de las tinieblas. Sujeta a esos poderes diabólicos que están dañando, que quieren destruir muerte. En el nombre de Jesús los atamos, los sujetamos y declaramos la victoria de Cristo. La cruz de Cristo cubra esta nación desde la cordillera a la costa y desde el norte al sur. Padre, que tu presencia esté en este lugar y envía tus ángeles para que contrarresten todo poder de la maldad. Bendice nuestra nación y bendice nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Bien, amigos de Facebook Live, a todos los que se conectaron a través de todas las regiones de Chile y más allá de la frontera, un saludo a Australia, a Sydney, donde nos ven una familia cristiana allá, mi hermano Ricardo Concha, y también en los países vecinos, Argentina, y hasta donde llegue esta transmisión. Dios les bendiga, que tengan un fin de semana bendecido. Hermano Oscar, Dios les bendiga, gracias por la transmisión, gracias por el esfuerzo. Bien, nos despedimos, Dios les bendiga. Chao, chao, hermano Oscar, terminamos. Dios bendiga, pastor, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches será. Buenas noches.